Cada día vemos chalecos y chaquetas de alta visibilidad en carreteras, obras e instalaciones industriales. Pero la pregunta clave no es si llaman la atención, sino si cumplen realmente con los requisitos técnicos que garantizan que una persona sea visible cuando más lo necesita. La UNE en ISO 20471 no define colores llamativos por estética, sino por parámetros medibles, ensayos exigentes y criterios verificables que determinan cuando una prenda puede considerarse verdaderamente de alta visibilidad. En este vídeo vamos a desentrañar qué exige la norma y por qué cada detalle tiene un fundamento técnico preciso. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir los vídeos con otras personas que les pueda ser de utilidad y dejarnos un super like. Coge papel y lápiz que comenzamos. Antes de diseñar, ensayar o certificar una prenda, hay algo fundamental: hablar el mismo lenguaje técnico. La ropa de alta visibilidad es aquella destinada a señalizar visualmente la presencia del usuario en situaciones donde el riesgo de no ser visto es elevado. El material fluorescente es aquel capaz de emitir radiación en el espectro visible en longitudes de onda mayores que las que absorbe. Es el responsable de esa intensidad visual que destaca a plena luz del día. El material de fondo es precisamente ese material fluorescente de color que aporta alta visibilidad, pero que no está sometido a los requisitos específicos del material retrorreflectante. Por su parte, el material retrorreflectante devuelve la luz en la dirección de la fuente que la emite. Es el que hace que la prenda responda cuando recibe la iluminación de los faros en condiciones nocturnas. La norma distingue además entre material de característica única, que aporta fluorescencia o retrorreflexión, pero no ambas simultáneamente, y material combinado, que integra las dos propiedades en un mismo soporte. Un concepto clave es el de material sensible a la orientación, aquel cuyo coeficiente de retrorreflexión varía más de un 15% cuando se mide a 0 grados y a 90 grados. Es decir, su rendimiento depende de cómo esté orientado. También se definen términos anatómicos y funcionales. El torso comprende tórax y abdomen. La manga larga cubre completamente el brazo. La carretera se entiende como cualquier área de circulación con vehículos en movimiento, incluyendo carriles bici, puertos, aeropuertos o vías férreas. La norma diferencia entre usuario de carretera activo, que forma parte de la circulación y está atento al tráfico, y usuario de carretera pasivo, que se encuentra en la vía pero centrado en otra actividad, como un operario o una persona en situación de emergencia. Con estas definiciones claras, ya podemos entender cómo la norma estructura el diseño y la clasificación de las prendas. La ropa de alta visibilidad se clasifica en 3 clases, vinculadas directamente a la evaluación del riesgo. Cada clase exige una superficie mínima de material visible, ya sea material de fondo, material retrorreflectante o material combinado. La superficie se mide sobre la talla más pequeña disponible, con la prenda cerrada en su configuración mínima. Es un criterio exigente, se evalúa el peor caso dentro de la gama de tallas. La clasificación se determina por la superficie más pequeña de material visible. Y algo importante, esa superficie mínima no puede reducirse por la presencia de logotipos, textos o etiquetas. Al menos el 50% más menos 10% del material de fondo visible debe situarse en la parte delantera de la prenda. La clase puede alcanzarse con una sola prenda o con un conjunto, por ejemplo chaqueta y pantalón. Incluso un conjunto puede alcanzar una clase superior si, usado conjuntamente, cumple la superficie mínima exigida. Eso sí, una prenda de clase 3 debe cubrir obligatoriamente el torso y además incorporar al menos mangas con bandas retrorreflectantes o pantalones largos con bandas, o ambas cosas. Y un principio esencial, la prenda debe garantizar visibilidad en 360 grados. Las bandas horizontales y el material fluorescente deben rodear torso, piernas y mangas. Para prendas que cubren únicamente el torso, el material de fondo debe rodear el torso con una anchura mínima de 50 mm. Las bandas retrorreflectantes también deben tener al menos 50 mm de ancho. Debe existir al menos una banda retrorreflectante horizontal que rodee el torso, con una inclinación máxima de más o menos 20 grados respecto a la horizontal, y bandas que conecten esa banda frontal con la trasera pasando por los hombros. La banda inferior no puede situarse a menos de 50 mm del borde inferior de la prenda. Si hay varias bandas horizontales, deben separarse entre sí al menos 50 mm. Las discontinuidades longitudinales en las bandas no pueden superar 50 mm, y la suma total de interrupciones alrededor del torso no debe exceder 100 mm. En tabardos, las aberturas laterales no pueden superar 50 mm en sentido horizontal.
Para prendas que cubren torso y brazos, el material de fondo debe rodear tanto el torso como los brazos, manteniendo la anchura mínima de 50 milímetros. Las bandas retroreflectantes siguen la misma lógica que en el torso: inclinación máxima de +/- 20 grados, separación mínima de 50 milímetros y posición adecuada respecto al borde inferior. Si una manga oculta visualmente una banda del torso, la manga debe incorporar una banda retroreflectante. En mangas largas, deben existir dos bandas separadas al menos 50 milímetros. Las discontinuidades no pueden superar 50 milímetros, con un máximo acumulado de 100 milímetros en el torso y 50 milímetros en cada manga. En prendas que cubren las piernas, el material de fondo debe rodear las perneras con una anchura mínima de 50 milímetros. Cada pierna debe llevar al menos dos bandas retroreflectantes, separadas entre sí al menos 50 milímetros, con inclinación máxima de +/- 20 grados respecto a la horizontal. La banda inferior no puede situarse a menos de 50 milímetros del borde inferior de la pernera. La alta visibilidad no empieza en el diseño, empieza en el material. Porque de nada sirve una prenda bien construida si el tejido no responde cuando se mide, se ensaya y se somete a condiciones reales de uso. El color no se evalúa a simple vista. Se determina mediante coordenadas cromáticas y mediante un parámetro esencial, el factor de luminancia. Para el material de fondo solo se admiten tres colores: amarillo fluorescente, rojo anaranjado fluorescente y rojo fluorescente. Cada uno debe situarse dentro de un área cromática definida y alcanzar un valor mínimo de luminancia. No basta con que el tono sea llamativo, debe estar técnicamente dentro de los límites establecidos. En el caso del material combinado, las exigencias son equivalentes. Sus coordenadas cromáticas deben encajar dentro de las áreas permitidas y su luminancia cumplir los mínimos exigidos. Si el material es sensible a la orientación, es decir, si su comportamiento cambia según cómo esté colocado, entonces debe cumplir los requisitos tanto cuando se mide a 0 grados como cuando se mide a 90 grados. El rendimiento no puede depender de la posición. Pero la verdadera prueba llega con el tiempo. La exposición a la luz puede alterar los colores, y por eso la norma exige un ensayo específico con luz de xenón. Después de esta exposición, el material debe seguir situado dentro de las áreas cromáticas permitidas y mantener el factor de luminancia mínimo correspondiente al color resultante. Incluso si el color evoluciona hacia otra zona cromática aceptada, seguirá siendo válido siempre que cumpla los límites establecidos para esa nueva zona. Además, si existe la posibilidad de que el color cambie de una región cromática a otra con el uso, esta circunstancia debe indicarse en las instrucciones del fabricante. La visibilidad debe mantenerse también después del envejecimiento por luz. Una prenda de alta visibilidad no solo se expone al sol. Se frota, absorbe sudor, se lava y puede someterse a limpieza en seco. Por eso se exige verificar la solidez del color frente a distintas agresiones. En el ensayo de frote en seco, el resultado debe alcanzar al menos el nivel 4 de la escala de grises. Frente al sudor, el material de fondo debe mantener su color con un nivel mínimo equivalente, y tanto el material de fondo como las capas no fluorescentes deben resistir la descarga de color sin degradaciones significativas. En cuanto al lavado, la limpieza en seco, el blanqueo con hipoclorito y el planchado en caliente, los ensayos deben realizarse conforme a los métodos normalizados y respetando las recomendaciones de conservación de la prenda. Los niveles mínimos exigidos garantizan que el color no se degrade tras los ciclos de mantenimiento previstos. Incluso el secado debe realizarse en condiciones controladas para asegurar la validez del ensayo. La estabilidad dimensional también forma parte de la seguridad. Los materiales deben cumplir los requisitos generales aplicables a la ropa de protección. En el caso de los tejidos de punto, la variación dimensional no puede superar el 5% ni en sentido longitudinal ni transversal. Un encogimiento excesivo podría alterar la superficie visible efectiva de la prenda. La norma no solo exige visibilidad, también exige resistencia. Los tejidos deben alcanzar una resistencia a la tracción mínima determinada, y los materiales de punto deben cumplir valores mínimos de resistencia al estallido. En el caso de telas recubiertas y laminadas, se establecen requisitos tanto de resistencia a la tracción como de resistencia al rasgado, salvo en materiales con elevados porcentajes de alargamiento. El mensaje es claro: el material no puede fallar mecánicamente mientras cumple su función de señalización. La visibilidad no debe comprometer el confort. Salvo en el caso de tabardos y chalecos, las prendas deben cumplir requisitos relacionados con la resistencia al vapor de agua,
y en determinados casos, con la resistencia térmica. Si la prenda ofrece protección frente a la lluvia, debe clasificarse conforme a la norma correspondiente para este tipo de protección. En prendas de una o varias capas, la resistencia al vapor de agua debe mantenerse dentro de límites definidos. Si se supera ese límite, debe evaluarse además la resistencia térmica y calcular el índice de permeabilidad al vapor de agua, que debe alcanzar el valor mínimo establecido. Además, deben cumplirse los requisitos ergonómicos generales relativos al diseño y al confort. En definitiva, este apartado nos recuerda que la alta visibilidad no depende únicamente de la intensidad del color. Depende de que ese color se mantenga con el tiempo, de que el material resista el uso, de que conserve sus dimensiones y de que permita al usuario trabajar con seguridad y comodidad. Cuando cae la noche, todo depende de un fenómeno físico muy concreto, la retroreflexión. Es la capacidad del material para devolver la luz hacia su origen, haciendo visible al usuario cuando es iluminado por los faros de un vehículo. Antes de cualquier ensayo de desgaste, el material retrorreflectante de característica única y el material combinado deben cumplir valores mínimos de coeficiente de retroreflexión, medidos en condiciones angulares específicas que simulan situaciones reales. Los valores exigidos para el material de característica única son superiores a los del material combinado, ya que su función principal es devolver la luz. Si el material es sensible a la orientación, debe cumplir los valores mínimos en una posición de medida y, en la otra, no puede bajar del 75% del valor exigido. La eficacia no puede depender de cómo esté colocado. La norma no se conforma con el rendimiento inicial. Tras someter las muestras a abrasión, flexión, plegado en frío, variaciones de temperatura, lluvia, lavado y limpieza en seco, el material debe seguir cumpliendo los valores fotométricos establecidos. Después de estos ensayos, el material de característica única debe mantener un coeficiente superior a 100 candelas por lux y metro cuadrado en las condiciones de referencia. El material combinado debe superar 30 en esas mismas condiciones, y no bajar de 15 cuando se evalúa tras la influencia de la lluvia. Si el material es sensible a la orientación, tras los ensayos debe cumplir el mismo criterio de rendimiento en una posición y mantener al menos el 75% en la otra. En resumen, la retroreflexión debe resistir el uso simulado y las condiciones ambientales. Las muestras se extraen de la prenda final o de los materiales utilizados en ella. Antes del ensayo, deben acondicionarse durante al menos 24 horas en condiciones controladas de temperatura y humedad. Así se garantiza la reproducibilidad de los resultados. El color se mide con instrumentación específica utilizando iluminante estándar y observador normalizado. La muestra se coloca sobre fondo negro y se realizan varias mediciones para obtener un valor medio representativo. No es una evaluación visual, es una medición objetiva y normalizada. El coeficiente de retroreflexión se determina mediante el método establecido por la Comisión Internacional de Iluminación. Las muestras deben incluir el segmento de banda con menores prestaciones, por ejemplo en zonas con logotipos o detalles gráficos. Se mide en dos posiciones, 0 y 90 grados, para verificar el comportamiento en distintas orientaciones. La norma exige ensayar el caso más desfavorable. Las muestras se someten a ciclos de abrasión, flexión, plegado a baja temperatura, exposición a calor y frío, e influencia de la lluvia, además de lavado y limpieza en seco. Tras estos ensayos, se vuelve a medir la retroreflexión para comprobar que el material mantiene las prestaciones exigidas. Si el fabricante indica un número máximo de ciclos de limpieza, los requisitos de color y retroreflexión deben cumplirse después de ese número de ciclos. Si no se especifica, se ensaya tras 5 ciclos. El procedimiento de limpieza debe seguir las instrucciones del fabricante y basarse en métodos normalizados. La idea es sencilla pero contundente, la prenda debe seguir siendo visible no solo cuando es nueva, sino después del uso y del mantenimiento previsto. El marcado debe ajustarse a los requisitos generales de la norma aplicable a la ropa de protección. Además, debe incorporar el pictograma específico de ropa de alta visibilidad, identificado como ISO 7000-2419. Junto a ese pictograma aparece un número. Ese número indica la clase de la prenda, es decir, el nivel de superficie visible que cumple según la clasificación establecida en la norma. Si el fabricante establece un número máximo de ciclos de limpieza, este debe indicarse en la etiqueta permanente junto al pictograma. Y debe reflejar el valor más bajo aplicable a cualquiera de los elementos de alta visibilidad, ya sea material de fondo, retroreflectante o combinado.
La etiqueta no es un detalle menor. Es la síntesis visible de todo el proceso de evaluación. La seguridad no termina en la fabricación, continúa en la información que recibe el usuario. Además de cumplir los requisitos generales de información, el fabricante debe incluir una advertencia clara: el número máximo de ciclos de limpieza indicado no determina por sí solo la vida útil de la prenda. Esta también depende del uso, del cuidado y de las condiciones de almacenamiento. Si tras el ensayo de xenón el color puede desplazarse de una zona colorimétrica a otra aceptada, esta circunstancia debe mencionarse expresamente en las instrucciones de uso. La norma insiste en algo fundamental: el usuario debe conocer los límites y condiciones reales de mantenimiento para preservar la visibilidad. En situaciones de riesgo alto, especialmente con velocidades superiores a 60 km/h y usuarios pasivos, se requiere clase 3, con visibilidad de día y noche, en 360 grados, y diseño orientado al reconocimiento de la forma humana. Para velocidades más bajas o determinadas condiciones, pueden aplicarse clases 2 o 1, siempre en función de la evaluación del riesgo. En niveles de riesgo medio, la visibilidad sigue siendo esencial, pero puede priorizarse el reconocimiento del movimiento, especialmente en usuarios activos. En situaciones de riesgo bajo, puede bastar con colores brillantes o elementos reflectantes sin necesidad de cumplir íntegramente los requisitos de la norma. El anexo A recuerda que factores como las condiciones meteorológicas, el contraste con el entorno o la densidad del tráfico pueden elevar el nivel de riesgo. La elección debe basarse siempre en una evaluación específica. Para el ensayo de lavado industrial, las bandas retrorreflectantes deben fijarse sobre una chaqueta en una disposición concreta. Las bandas tienen dimensiones definidas y deben colocarse con una separación mínima establecida. Además, la banda inferior no puede situarse demasiado cerca del borde inferior de la prenda. La muestra se somete al número de ciclos de lavado industrial indicado en la etiqueta de cuidados. Tras el proceso, el coeficiente de retroreflexión se calcula como media de las bandas ensayadas y debe seguir cumpliendo los requisitos fotométricos exigidos. El objetivo es verificar que el lavado industrial no compromete la función retrorreflectante. La lluvia cambia el comportamiento óptico de una superficie. Por eso, el anexo C describe cómo medir la retrorreflexión bajo rociado continuo de agua, simulando condiciones reales de lluvia. La muestra se coloca en posición vertical y se somete a un chorro de agua con un ángulo y caudal definidos. Durante el rociado se mide el coeficiente de retrorreflexión. Si el material es sensible a la orientación, debe colocarse en la posición que haya ofrecido el resultado más bajo en seco. De nuevo, la norma exige evaluar el caso más desfavorable. Este ensayo garantiza que la visibilidad nocturna se mantenga incluso bajo lluvia intensa. Más allá de los requisitos obligatorios, este anexo ofrece recomendaciones prácticas de diseño. Primero, la visibilidad desde todos los lados. Es imposible prever desde qué dirección se aproximará el tráfico, por lo que el material fluorescente y las bandas retrorreflectantes deberían rodear torso, mangas y perneras. Segundo, minimizar las áreas fragmentadas. Para la visibilidad diurna, una superficie amplia y continua de material de fondo es más eficaz que múltiples zonas pequeñas. Tercero, facilitar el reconocimiento del movimiento humano. Colocar bandas retrorreflectantes en los extremos de las extremidades ayuda a identificar que se trata de una persona en movimiento, lo que mejora la percepción por parte de los conductores. También se recomienda utilizar combinaciones simples de bandas horizontales y verticales, evitando formas excesivamente diagonales o diseños monolíticos que dificulten la identificación. Y una recomendación clara: si solo se puede utilizar una prenda superior, una chaqueta con bandas en las mangas ofrece mejores prestaciones que un chaleco. El uso exclusivo de pantalones, aunque cumpla las superficies mínimas, no se considera una práctica óptima. Después de recorrer cada apartado, desde el color hasta la retrorreflexión bajo lluvia, desde la resistencia mecánica hasta el marcado, lo que queda claro es que la UNE en ISO 20471 no es una norma estética. Es una norma de ingeniería aplicada a la visibilidad. Cada coordenada cromática, cada valor mínimo de luminancia, cada exigencia de coeficiente de retrorreflexión, cada ensayo de abrasión, flexión o lavado, responde a una única finalidad: que el usuario sea visto cuando realmente importa. La norma convierte algo aparentemente simple, una prenda de color llamativo, en un sistema técnico medible, verificable y trazable. Y eso, en entornos de riesgo, marca la diferencia entre cumplir formalmente o proteger eficazmente.
Entender esta norma no es solo conocer unos requisitos. Es comprender cómo se diseña la visibilidad como elemento de seguridad. Si este análisis técnico te ha aportado claridad sobre la UNE en ISO 20471, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando en normativa técnica aplicada a la seguridad industrial. Déjame en comentarios qué parte de la norma te parece más crítica en tu sector: el diseño, los ensayos, la retroreflexión, la durabilidad. Y si quieres completar tus conocimientos, echa un vistazo a los vídeos del canal. Nos vemos en el próximo análisis técnico.